Bendecida noche, pueblo del Señor. Una vez más damos gracias al Padre por el privilegio que nos da de poder llegar al seno de tu hogar a través de este medio y poder ser edificados con la palabra bendita y poderosa del Señor. Recordemos que la iglesia tiene que ser edificada por el Padre. Dice la palabra que si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan los edificadores. Y a la luz de la palabra vemos que el amor edifica, la sabiduría edifica, la palabra edifica, la fe edifica. Qué tan importante es que nuestros corazones sean edificados con la palabra del Señor. Esta noche te invito para que juntamente con tu familia puedas recibir el consejo de la palabra y atesorarlo en lo más profundo de tu corazón. Y quiero invitarte a que abramos la palabra en Jeremías capítulo 5, versículo 30 y versículo 31. Saludamos a todos los hermanos que nos ven desde Canadá hasta Chile y un saludo muy especial a los hermanos que nos ven en República Dominicana. Jeremías 5:30 dice la palabra: cosa espantosa y fea es hecha en la tierra. Los profetas profetizaron mentira y los sacerdotes dirigían por manos de ellos, y mi pueblo así lo quiso. ¿Qué pues haréis cuando llegue el fin? Mire qué versículos más hermosos y más confrontativos y de mucha instrucción para nuestras vidas. ¿Por qué? Porque estamos viviendo el final de los postreros tiempos. Tenemos que discernir que la iglesia está viviendo un tiempo diferente, Israel está viviendo otro tiempo diferente y las naciones están viviendo otro tiempo diferente. Y entonces en el escenario de Dios hay diferentes actores que Dios así lo ha permitido y cada actor está viviendo un tiempo diferente. No podemos mezclar esos tiempos. Pero a la luz de la palabra somos advertidos por el apóstol Pablo, por el apóstol Pedro, por el apóstol Juan, acerca de los postreros tiempos. Y la iglesia está viviendo el final de los postreros tiempos, ¿sí? O sea, en otras palabras, el final del año favorable del Señor. Está a punto de iniciar el día de venganza del Dios nuestro, que eso lo dice Isaías capítulo 61, versículo 3. Entonces, en ese final, el apóstol Pablo advierte a la iglesia diciendo que tengamos cuidado porque estamos viviendo tiempos peligrosos. Que tengamos cuidado porque Pablo escribe a Timoteo acerca de las 18 características de los hombres en los postreros días. Y entonces nosotros vemos ahora cómo el profeta Jeremías dice: cosa espantosa y fea es hecha en la tierra. Los profetas profetizaron mentira y los sacerdotes dirigían por manos de ellos. Mi pueblo así lo quiso. ¿Qué pues haréis cuando llegue el fin? Lo que me llama la atención de este versículo es: los profetas profetizan falsamente. Mire, en la versión Reina Valera 60 dice profetizan mentira. En la Biblia Las Américas dicen profetizan falsamente. Entonces, por eso el nombre del tema de esta noche: el movimiento de falsedad. Si hay un movimiento de falsedad es porque hay un movimiento verdadero. Lo contrario a la verdad es lo falso, es la mentira. Entonces, ¿qué significa eso? Que hay un movimiento paralelo. Y recordemos que hoy la lucha es luz con luz. Y por eso tenemos que conocer la palabra. Tenemos que conocer la doctrina, tenemos que conocer las cartas paulinas, las cartas apostólicas, tenemos que conocer la palabra profética, la palabra apostólica, para tener cuidado de no caer en el movimiento engañoso y de falsedad que está arrastrando
óigalo bien, que está arrastrando a mucho pueblo del Señor, que dice la palabra que aún los escogidos serán engañados, porque estamos viviendo un tiempo muy difícil. Y la iglesia tiene que tener los ojos espirituales bien abiertos, tiene que tener la guianza del Espíritu y tiene que conocer la palabra del Señor para no caer en ese movimiento de falsedad, en ese movimiento engañoso. Y entonces, cuando nosotros vemos falsedad, según el diccionario, significa fingido, ficticio, engañoso, erróneo, equivocado, inexacto, desacertado, fraudulento, falaz. Eso significa falsedad y, hermano, falsedad es igual a falso. Y lo falso significa que es un movimiento ficticio, un movimiento fingido, un movimiento engañoso, un movimiento erróneo, un movimiento equivocado, un movimiento inexacto, un movimiento fraudulento. Entonces tenemos que tener cuidado, porque ahora nosotros tenemos que pedirle al Señor que nos dé sabiduría y que nos guíe a toda verdad y a toda justicia por su Espíritu Santo, pero teniendo los pies en el fundamento apostólico y profético, que es la palabra apostólica, que es el Nuevo Testamento, y la palabra profética, que es el Antiguo Testamento. En este tiempo, el que no conoce la palabra del Señor corre peligro, un alto riesgo de poder involucrarse a un movimiento de falsedad. Por eso, iglesia, hago una advertencia. Tú que eres iglesia del Señor, tú tienes que amar la palabra del Señor con todo tu corazón. Cada día que pase, tienes que tener un amor más por la palabra, un crecimiento más en la palabra, comer el pan de vida que es la palabra, nutrirte espiritualmente de la palabra para que podamos desarrollarnos y crecer y no ser como niños fluctuantes que son movidos de un lugar a otro por vientos falsos de doctrinas. Entonces tenés que amar la palabra, que va a ser el fundamento de tu vida. Tengo que amar la palabra de Dios, que es el fundamento de mi vida, la base doctrinal. ¿Para qué, hermano? Todo tiene límites y Dios puso límites. Entonces tenemos que entender cuál es la palabra, comprender en el Espíritu la palabra verdadera, que es la palabra del Señor, y pedirle al Señor la interpretación del Espíritu, para que entonces tú, con la guianza del Espíritu, hermanos amados, y porque tú tienes al Espíritu Santo adentro, yo lo tengo adentro de mí, podamos decir, esta es la palabra de verdad, y movernos bajo esa senda de justicia para no salirnos del camino del Señor. Y entonces vemos que efectivamente estamos viviendo el tiempo final. Y son tiempos peligrosos. No a todos se le dice amén. No a todos se le dice aleluya. Hemos tenido, hermanos, la libertad de poder compartir y predicar la palabra desde el púlpito y poder decir a las ovejitas lindas que el Señor nos ha dado, a no todos se le dice amén. Discierna. Póngale colador a lo que el pastor está diciendo. Póngale colador a lo que usted está oyendo. Si tiene fundamento, si tiene base bíblica, si tiene pie de imprenta, y pídale discernimiento al Señor para entonces poder tener la interpretación de la palabra en el Espíritu, porque el que es espiritual juzgará las cosas espiritualmente, pero el que es carnal juzgará las cosas carnalmente, y eso lo dice la palabra. Entonces usted tiene que estar atento, hermano, cuando oye la palabra, cuando está en la congregación, en un culto presencial y está escuchando. ¿Dónde está la base bíblica? ¿Cuál es la interpretación del Espíritu a esa palabra? Y por supuesto, anotar. Si usted es un buen discipulador, va a anotar y luego va a ir a estudiar a su casa y a repasar la palabra y a decirle, Señor, ábreme esta palabra que muchas veces no comprendemos en una predicación.
Porque en una predicación, hermanos, el ministro va contra el tiempo, 50, 60 minutos, y se expresan muchas cosas y muchas verdades de la palabra, por supuesto. Pero a veces, de repente, no hemos visto ese ángulo y tenemos que pedirle al Señor que nos ilumine para que se cumpla la palabra. En tu luz, es la palabra, veremos la luz, veremos la revelación, la interpretación del Espíritu. Entonces, hermanos, hay una exhortación del apóstol Pablo en Gálatas, capítulo 1, versículo 6. Acompáñeme, por favor, a Gálatas, capítulo 1, versículo 6. Gálatas, capítulo 1, versículo 6. Y oiga lo que dice el apóstol Pablo. Estoy maravillado que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. Mire, hermano, cómo el apóstol Pablo le escribe a la iglesia de los Gálatas. O sea, hermano, hay una palabra de exhortación del apóstol Pablo. Estaba maravillado de cómo esta iglesia se había alejado, ¿sí?, de la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. No que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Mas si aún a nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. Entonces tenemos que tener cuidado con la doctrina. Tenemos que tener cuidado con lo que oímos en la radio, en la televisión. Tenemos que tener cuidado, hermano, y tenemos que ser muy celosos para poder tener oídos circuncidados. Hermano, porque no a todos se le dice amén. Y porque hoy hay muchos lobos rapaces vestidos de ovejas. Sí, muchos lobos rapaces que se han vestido de ovejas. Incluso que, hermano, se han introducido en medio del pueblo del Señor. Pero que efectivamente, hermano, cambian los ánimos del pueblo. ¿Por qué? Porque quieren implementar un evangelio diferente. Por eso la oveja tiene que tener doctrina. Por eso la iglesia de Cristo tiene que tener conocimiento. Y dice la palabra que el Señor mandará rocío de conocimiento de su palabra. Por eso tenemos que aprender a comer, no solamente a tomar leche espiritual, sino la vianda. Pero Hebreos dice que la vianda, hermano, es para los que han alcanzado madurez. Y por eso qué tan importante es que el pueblo del Señor se desarrolle. Y yo invito y te hago una invitación y te exhorto a que leas la palabra. A que no solamente la oigas, sino que la leas, que la estudies, que la escudriñes, que la investigues. ¿Para qué, hermano? Para que entonces tengas tú la base, el fundamento. Porque si no, entonces solo oyes y dices amén, amén. Pero, hermano, no tienes el fundamento. Si no tienes una Biblia, compra tu Biblia, compra un subrayador. Porque tú tienes que ser un buen discípulo de Cristo. Que dice el apóstol Pablo a Timoteo que sabe trazar bien la palabra de justicia, que no solamente repite como lorito lo que dice su pastor o lo que dice el ministro que le cubre o el apóstol que le cubre, sino que tiene la base, que tiene el fundamento. Porque, hermano, no somos loritos para repetir, sino que tenemos el fundamento. Pero esto es a través del estudio de la palabra. Esto es a través de escudriñar la palabra. Esto es a través de estudiar la palabra, el amar la palabra del Señor. Porque te recuerdo que estamos viviendo el final de los postreros días, el final de los postreros tiempos. Y son tiempos peligrosos. Tenemos que caminar con pie de plomo. Pero, hermano, la base es la palabra. La base es el fundamento apostólico y el fundamento profético. Entonces somos llamados a alcanzar la madurez. Somos llamados a crecer. Somos llamados a desarrollarnos.
¿Para qué? Para tener el alimento sólido, no solamente la leche espiritual, como el apóstol Pedro dice, deseen como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, sino también lo que dice el apóstol Pablo en Hebreos. Ciertamente hay que hablar de la doctrina básica, pero tenemos que crecer, tenemos que desarrollarnos. Pero Pablo, cuando llega a la iglesia de los Corintios, capítulo 3, versículo 1, dice, en lugar de venirles a hablar de los misterios del cielo, me es necesario volver al fundamento, porque ustedes son niños espirituales, son carnales. Cuando es necesario que ya les hable, pero les hable y les dé el alimento sólido. Pero los voy a tratar como a niños espirituales. Mire qué tremendo cómo el apóstol Pablo, hermano, exhorta a la iglesia de los Corintios. Entonces tú y yo tenemos que crecer en la palabra. Tenemos que amar la palabra del Señor. Y entonces, como el tema es el movimiento de falsedad, entonces yo encuentro, hermano, a la luz de la palabra, muchas cosas de las cuales en este tiempo se están evidenciando que son falsas. Y que la iglesia de Cristo tiene que tener mucho cuidado. Y entonces, Marcos capítulo 13, el Señor Jesucristo, óigalo bien, el Señor Jesucristo hace 2000 años. En Marcos 13, 22 dice, porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas y harán señales y prodigios para engañar, si fuese posible, aún a los escogidos. Entonces, ¿qué se va a levantar en este tiempo final? Falsos cristos. Paremos acá. Usted sabe que Cristo significa ungido. Usted sabe que Mesías significa ungido. Uno en el griego y otro en el hebreo. Entonces, ¿qué significa? Que se van a levantar falsos ungidos. ¿Sí? Que van a decir que tienen la unción de Dios, pero son falsos. Y lo más tremendo, dice, advertido por Cristo, harán señales y prodigios para engañar, si fuese posible, aún a los escogidos. Entonces la iglesia tiene que tener mucho cuidado, porque hoy no estamos en el tiempo de ver. Hoy la iglesia está viviendo el tiempo del oír. Y el apóstol Pablo dice, el apóstol Juan dice, hermano, en Apocalipsis, que significa revelación, 7 veces, el que tenga oído para oír, oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. Entonces tenemos que tener oídos circuncidados para oír lo que el Espíritu está hablando a la iglesia en este tiempo final a través de los 5 ministerios que el Señor ha levantado alrededor del mundo. Óigalo bien. El que tenga oído para oír, oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. Y entonces cuando usted oiga lo que el ministro está diciendo en el Espíritu, hermano, el Espíritu que está dentro de usted lo va a certificar. El Espíritu Santo que está dentro de usted, hermano, le va a confirmar que es la palabra, que es la verdad. Por eso tenemos que pedirle al Señor la llenura del Espíritu Santo, ser llenos del Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo nos va a guiar a toda verdad y a toda justicia. Pero ¿qué sucede? Se van a levantar falsos ungidos. Y una de las señales de esos falsos ungidos es que van a ser señales y prodigios. Y entonces mucho pueblo del Señor se va por las señales, se va por lo que ve, no por lo que oye. Entonces que usted tiene que ser maduro para poder escuchar la voz del Espíritu. Por eso el primer, hermano, mandamiento que el Señor le da a Israel es: oye pues Israel, el Señor tu Dios uno es. Oye, 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 oye la voz de Dios. Oye la voz del Espíritu. Con oídos circuncidados. Porque si usted no tiene oídos circuncidados, a todo lo que oye, usted le va a decir amén. Pero ahora, hermano, tenemos al Espíritu para que circuncide nuestros oídos espirituales y podamos discernir lo que estamos oyendo. Y entonces habrán falsos ungidos en este tiempo final. O sea que va a haber una cantidad de falsos ungidos que le van a seguir las señales,
que le van a seguir los prodigios, pero no van a tener palabra, no van a tener doctrina, no van a enseñar, solo van a hacer señales y solo van a hacer prodigios, pero no van a tener palabra. Entonces usted se tiene que dar cuenta para poder discernir esos falsos cristos. Y el propósito, hermano, de esos falsos cristos es engañar, óigalo, y si fuere posible, aún a los escogidos. Y entonces estamos viviendo un tiempo final donde nosotros tenemos que estar con los oídos espirituales bien abiertos. Con esos oídos espirituales bien abiertos para poder discernir, pero también con los ojos espirituales abiertos. Por eso, hermano, cuando usted se da cuenta que Juan el Bautista está en el Jordán bautizando, llega una cantidad de personas alrededor y le pedían que fueran bautizados y que Juan los bautizara. Pero Juan, metido en el río, hermano, del Jordán, se le abren los ojos espirituales y entonces dice, generación de víboras, y lo señala. ¿Quién les enseñó a huir de la ira venidera del Señor? Pero lo que me llama la atención es por qué Juan dijo generación de víboras. O sea, hermanos amados, que eran una generación serpentina. Era, hermano, una estirpe diferente. No tenían espíritu, sino que, hermano, había una simiente de la serpiente en ellos. Para que Juan el Bautista les diga generación de víboras. ¿Quién les enseñó a huir de la ira venidera del Señor? Porque Juan el Bautista pudo discernir con los ojos del Espíritu. Así como Juan el Bautista discierne, hermano, cuando viene Jesús y le dice, he ahí el Cordero de Dios, se le corrió el velo y por revelación reconoce a Jesús como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¿Qué necesita la iglesia? La revelación del Espíritu. ¿Qué necesita la iglesia? Tener los ojos espirituales bien abiertos. ¿Qué necesita la iglesia? Tener los oídos circuncidados para oír lo que el Espíritu dice a la iglesia. Porque estamos viviendo el movimiento en este tiempo final de los falsos ungidos. Y la base es Marcos capítulo 13, versículo 22. Porque se levantarán falsos cristos, o sea, falsos ungidos. Y eso lo dijo el Señor Jesucristo hace 2000 años. Y desde hace 2000 años la iglesia se ha enfrentado, hermano, a falsos ungidos, a falsos cristos. Número 1. Número 2. Segunda de Corintios 11, 26. Segunda de Corintios capítulo 11, versículo 26. Y entonces nos damos cuenta, segunda de Corintios 11, 26, en caminos muchas veces, en peligros de ríos, peligros de ladrones, peligros de los de mi nación, peligros de los gentiles, peligros en la ciudad, peligros en el desierto, peligros en el mar, peligros entre falsos hermanos. ¿Qué está hablando Pablo? Pablo está hablando de su sufrimiento apostólico, de su llamado, hermano. Porque, óigalo bien, el apóstol Pablo padeció, el apóstol Pablo sufrió. Y entonces aquí habla de muchos peligros. Pero uno de los peligros que me llama la atención es peligros entre falsos hermanos. Entonces, como estamos hablando acerca del movimiento de la falsedad, el segundo movimiento es falsos hermanos. No a todos les podemos decir hermanos. Óigalo bien. Van a llegar personas a las congregaciones y van a decir, hermano, mucho gusto, hermana, mucho gusto, pero no les conocemos. Entonces tenemos que aprender a poder discernir para que por sus frutos nosotros podamos conocerles. ¿Por qué? Porque en medio de nosotros, hermano, en medio de las congregaciones se van a meter infiltrados que son falsos hermanos. Y el apóstol Pablo lo está diciendo. Y ahora acompáñeme a Gálatas capítulo 2. El apóstol Pablo es muy claro. Gálatas capítulo 2, versículo 4. Y esto a pesar de los falsos hermanos introducidos a escondidas, que entraban para espiar nuestra libertad que tenemos en Cristo Jesús, para reducirnos a esclavitud.
Óigalo bien, a los cuales ni por un momento accedimos a someternos para que la verdad del evangelio permaneciese con vosotros. O sea, estos falsos hermanos introducidos a escondidas. O sea que en un culto congregacional pueden llegar falsos hermanos que dicen: hermano, mucho gusto, al diácono de la entrada, con permiso, mucho gusto, vengo por primera vez a la iglesia. Pero al final no es un verdadero hermano, sino es un falso. Y hay que tener discernimiento. Hace muchos años, hermano, el apóstol Ríos contaba esta experiencia cuando él estaba predicando la palabra y en la parte, hermano, de atrás de la congregación, casi que en la entrada principal, vio a un hombre y de repente por el Espíritu le vio, hermano, y ya no era una cabeza de un hombre, sino la cabeza de un lobo. Mire qué tremendo, la cabeza de un lobo. Y entonces, hermano, él pudo discernir que era un falso que había llegado a la congregación. Que el Señor nos ayude para poder discernir no solamente al pastor, al liderazgo, a los servidores, porque muchas veces, claro, vamos a ser cordiales con las personas, van a llegar, pero por eso la iglesia tiene que aprender a ejercitarse para poder discernir si es un hermano en el espíritu o si es un falso hermano. Y hermano, tenemos que pedirle al Señor discernimiento. Porque, hermanos, nosotros vemos a la luz de la palabra en Apocalipsis que una de las iglesias discernía entre los verdaderos y los falsos apóstoles por el Espíritu. Tú que disciernes y pruebas a los que se dicen llamar apóstoles y no lo son, dice. Hermano, mire qué nivel espiritual de esa iglesia. Podía discernir a los verdaderos de los falsos apóstoles. Entonces nosotros también tenemos que aprender a discernir en el espíritu. Y por eso, hermano, la iglesia tiene que dejar de ser emocional y ser más espiritual que emocional. Está bien, por supuesto, que dancemos, que aplaudamos, que cantemos, que silbamos. Está bien que digamos gloria a Dios, que celebremos la palabra. Por supuesto, es parte de la emoción de un culto. Recordemos que hay culto a lo David, que es el culto emocional, y culto a lo Pablo, que es el culto racional, según Romanos capítulo 12. Pero también tenemos que pedirle al Señor discernimiento de lo que se mueve en el culto. Discernimiento en el espíritu, hermanos. Y los maduros tienen que discernir qué mover se está moviendo, hermanos amados. Y por eso hemos enseñado a los directores de la alabanza, al grupo de la alabanza, que tienen que aprender a discernir los tiempos, que tienen que aprender a discernir los moveres. Porque de repente, hermano, es tiempo de hacer guerra. Y de repente los directores de la alabanza están haciendo adoración cuando es el momento de hacer guerra. De repente es el momento de alabanza, de exaltación al Señor, de júbilo. Y los directores de repente están guiando al pueblo del Señor a hacer adoración. Entonces los directores de la alabanza tienen que discernir. Los ancianos, las ayudas ministeriales tienen que discernir el tiempo del Espíritu, el mover del Espíritu. ¿Por qué, hermanos amados? Porque es importante que nosotros aprendamos a discernir los tiempos. Para poder, hermanos amados, discernir cuál es el mover, cuál es el fluir del Señor. Y qué lindo cuando a veces los directores de la alabanza o el director de culto o el encargado de dirigir el culto, hermano, se mete en el espíritu y sabe que es tiempo de adoración y empezamos a adorar al Señor y adorar al Señor, porque es un tiempo de adoración y el pueblo adora. Y hermano, hicimos clic en el espíritu. Estamos en el fluir del río del Espíritu. Estamos en el mover del Espíritu. ¿Por qué? Porque aprendimos a discernir el tiempo. Pero muchas veces nos ha pasado que es tiempo de adoración y estamos en otro tiempo. Que es tiempo de guerra y estamos en otro tiempo. Que es tiempo de alabanza, de júbilo y estamos en otro tiempo. Por eso tenemos que aprender a discernir. Y para eso, hermano, están las ayudas ministeriales, están los ancianos, está el liderazgo que está adorando al Señor, pero también que está discerniendo el tiempo. Hermano, por eso el pastor se rodea de un grupo de líderes, de un grupo de gente madura para poder discernir.
No todo lo hace el pastor. Claro, para eso el pastor se rodea de gente espiritual para poder discernir. Entonces, mucho cuidado, porque Pablo está diciendo que muchos se introducirán escondidamente y que entraban para espiar nuestra libertad que tenemos en Cristo Jesús. ¿Por qué? Porque eran falsos hermanos. Entonces mucha gente va a llegar a oír que se está predicando. Mucha gente falsa va a llegar a oír de qué tamaño es la iglesia o a ver de qué tamaño es la iglesia, qué se está hablando, qué se está predicando. Y por eso tenemos que tener ese discernimiento, porque hay mucho falso hermano, que muchas veces, hermano, solo llega a las congregaciones por pedir dinero, por pedir ayuda económica, y se dice decir que es hermano o que es hermana, pero es falso. Entonces tenemos que aprender a discernir espiritualmente. Y entonces, hermano, mire el apóstol Pablo en la salutación a la iglesia de los Romanos, capítulo 16. Mire qué tremendo. El apóstol Pablo empieza a escribir y a describir varios hermanos. Pero describe varios hermanos y dice exactamente lo que estos hermanos eran. ¿Y por qué? Porque el apóstol Pablo en la carta a los Romanos, en la salutación final, capítulo 16, describe, hermano, y da testimonio. Y solo quiero mencionar rápidamente Romanos capítulo 16, versículo 1. Por favor, acompáñeme. Dice: os recomiendo además nuestra hermana Febe. Nuestra hermana Febe. ¿Qué tan especial sería esa hermana? Que hay una recomendación del apóstol Pablo, la cual es diaconisa de la iglesia en Cencrea, a una hermana que servía en el diaconado. Mire qué tremendo. Que la recibáis en el Señor como es digno de los santos, y que la ayudéis en cualquier cosa en que necesite de vosotros. O sea, hermano, si va a llegar a su casa, recíbanla. Y si necesita ayuda, ayúdenla. Pero ahora oiga esto: porque ella ha ayudado a muchos y a mí mismo. Era una hermana que tenía un testimonio que ayudaba a muchos hermanos. Y por supuesto, cuando el apóstol Pablo llegaba a Roma, también lo ayudaba. Entonces ahora el apóstol Pablo se toma, hermano, unas líneas de la carta que escribe a los romanos. Y entonces, hermanos, por favor, ayuden a la hermana Febe. Porque no solamente es diaconisa, sirve en la congregación, sino que tiene el don de servir. Porque, hermano, el don de servir es un don. Los dones son del Espíritu y el Espíritu Santo los da. Pero hay dones, hermano, en el ámbito espiritual y dones en el ámbito de ejecución del ministerio. Entonces son dones del Espíritu y dones de ayuda. Y el don de servir, la hermana Febe lo tenía. Era una mujer que corría para un lado, para otro lado, que hacía. Era una mujer que atendía, una mujer, hermano, que ahí estaba orando, que ahí estaba visitando, que ahí estaba bendiciendo las vidas. Una mujer que aportaba, una mujer que daba, la hermana Febe. Para que el apóstol Pablo se tome tiempo y espacio en la carta a los romanos y diga: por favor, ayuden a la hermana Febe. Entonces esa hermana era una hermana genuina, una hermana que daba testimonio de servicio, de ayuda a los demás. Pero mire el apóstol Pablo. ¿Y por qué pongo el ejemplo de la hermana Febe? Porque es un ejemplo de una hermana verdadera en el Señor. Si hay un movimiento verdadero, es porque va a haber un movimiento también falso. Porque las tinieblas, hermano, quieren imitar el movimiento verdadero. Y quieren falsificar, hermano amado, todo lo que se hace en el movimiento verdadero, las tinieblas lo hacen. Y entonces en el versículo 3, mire, dice: saludad a Priscila y Aquila. Priscila y Aquila era un matrimonio hermoso y precioso, que cuando el apóstol Pablo, hermano, en Damasco empieza a enseñar y a predicar, ellos le enseñan y le dan una base doctrinal, porque el apóstol Pablo, recuérdese que era Saulo. En Hechos capítulo 9 tiene su conversión. Jesucristo sale al encuentro. Hermano, Pablo se queda ciego. Dios le habla a un hombre que tenía buen testimonio, que vivía en Damasco, llamado Ananías. Ananías, por el Espíritu, va y ora por Pablo. Y hermano, Pablo recobra su vista y empieza a predicar la palabra. Pero esta pareja de matrimonio, Priscila y Aquila, ¿sí?,
mis colaboradores en Cristo Jesús, óigalo bien, que expusieron su vida por mí, a los cuales no solo yo doy gracias, sino también todas las iglesias de los gentiles. O sea, Priscila y Aquila, hermano, cuando vieron que el apóstol Pablo estaba predicando, ellos expusieron su vida por él. Hermano, ellos le hospedaron. Ellos le atendieron. Mire, son los hermanos genuinos. Expusieron su vida por el apóstol Pablo. Que Pablo dice, gracias a ellos, la iglesia da gracias y también yo. Entonces, le pongo dos ejemplos de la hermana Febe y de Priscila y Aquila, que eran un matrimonio, hermanos, de verdaderos hermanos. Y cuando usted lee, le dejo esta tarea, por favor, Romanos capítulo 16, Pablo empieza a mencionar a una cantidad de hombres y de mujeres, hermanos amados, que son por cualidades y por características verdaderos hermanos en Cristo. Entonces, los verdaderos hermanos en Cristo tienen cualidades, tienen características. Fíjese que, hermano, en Marcos se habla que Jesús, se mencionan 4 hermanos carnales de Jesús. ¿Sí? Porque entonces le preguntan, ¿no es este el hijo del carpintero? ¿No es este el hijo de María? Y sus 4 hermanos. Y menciona Jacobo, José, hermano Judas. Y entonces, óigalo bien, menciona a 4 hermanos. Se mencionan a 4 hermanos de Jesús. Y estos 4 hermanos tenían características. Entonces, esas características nosotros las tenemos que tener en este tiempo final. Porque nosotros somos hermanos de Cristo. Él es nuestro hermano mayor. Hermano, nosotros somos herederos y coherederos en Cristo Jesús. Y entonces lo hermoso y precioso es que ahora nosotros, hermanos amados, somos los hermanos de Cristo. Y Él es el primogénito y por supuesto el unigénito entre nosotros. Y entonces qué hermoso y qué precioso que ahora nosotros, hermanos, como hermanos de Cristo, óigalo bien, como hermanos de Cristo, tengamos nosotros esas características, ¿sí? Tengamos esas características que tuvieron los hermanos de Jesús. Y solo le doy la base bíblica, Mateo 13:55, para que usted me acompañe. Mateo 13:55, dice la palabra del Señor. ¿No es este el hijo del carpintero? ¿No se llama su madre María y sus hermanos Jacobo, José, Simón y Judas? Y menciona 4 hermanos. Y Jacobo significa el que cambia. O sea que si nosotros somos hermanos de Cristo, tenemos que cambiar. Pero José significa que el Dios añada. Que el Dios añada. Porque entonces, hermanos amados, nosotros tenemos que pedirle al Señor crecer en fe, crecer en conocimiento, crecer en gracia, crecer en benignidad, crecer espiritualmente. Porque José significa que el Dios añada. Pero también otra característica de hermano y otro hermano de Jesús era Simón. Y Simón significa el que oye. Y por eso tenemos que aprender a oír la palabra del Señor para crecer en fe. Y otra característica o otro nombre de los hermanos de Jesús era Judas, que fue el que escribió la epístola de Judas. Y hermano amado, Judas, si su nombre viene de Judas, que significa Judá, y Judá significa él sea alabado. O sea, una característica de este tiempo, de los que somos llamados hermanos de Jesús, es que tenemos que alabar, tenemos que adorar, tenemos que exaltar el nombre del Señor. ¿Por qué? Porque estamos viviendo en un tiempo donde hay falsos hermanos. Muy bien. Tercer característica, falsos ministerios. Acompáñeme a Hechos capítulo 20, Hechos capítulo 20, versículo 29 y versículo 30. Dice la palabra del Señor: porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces que no perdonarán el rebaño. Está hablando el apóstol Pablo. Después de su partida van a entrar lobos rapaces. Mire, cuidado, lobos rapaces que no perdonarán el rebaño. De vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas
para arrastrar tras sí a los discípulos. De nosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas, que arrastrarán, miren, no dice a las ovejas, a los discípulos, a los seguidores, a los discípulos del Señor. Mire qué tremendo. Entonces tenemos que tener cuidado, hermanos. ¿Por qué? Porque en este tiempo, así como el Señor ha levantado 5 ministerios, hermano, ahora a través del Espíritu Santo, porque recordemos que el Hijo es el que da los ministerios. El Padre, según Pablo, dice que es el que hace las operaciones. Pero el Hijo es el que da los ministerios, domas. Y el Espíritu Santo es el que reparte los dones. Y entonces generacionalmente el Hijo, a través del Espíritu Santo, hermano, ha levantado apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros del Espíritu. Sin embargo, en este tiempo, muchos se están levantando por un sentir propio y no del Espíritu. Entonces se están levantando muchos ministerios falsos y no del Espíritu. Y entonces tenemos que tener cuidado, porque estos ministerios falsos, hermano, se van a querer introducir en los verdaderos. Y por eso usted tiene que discernir lo que, hermano amado, lo que usted ve y lo que usted oye. Porque no todo lo que dice y habla del cielo es del cielo. No todo aquel que me llame Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, dice la palabra, sino que aquel que hace la voluntad de mi Padre. Entonces tenemos que tener cuidado. Y mire, a la luz de la palabra hay muchos ejemplos, muchas figuras para que nosotros podamos comprender. Por ejemplo, usted se recordará en Josué capítulo 9 que se habla acerca de los gabaonitas. Y mire qué tremendo, porque los gabaonitas se pusieron vestidos viejos, zapatos viejos. Cambiaron, hermanos, sus bolsas de cuero, sus odres, por los nuevos, por los viejos. Hermano, prepararon pan mohoso, pan viejo. Óigalo bien. Y también, hermano, prepararon sacos viejos. ¿Y sabe qué es lo más tremendo? Engañaron a Josué. Y Josué era un ungido de Dios, un siervo de Dios, pero lo engañaron. Y dijeron, nosotros somos nómadas en el desierto, vamos de aquí para allá. Si tú nos perdonas la vida, si tú no le haces daño a nuestro pueblo, nosotros te serviremos de esclavo. Y Josué hace un pacto con ellos, siendo Josué, hermano, un ungido del Señor, y fue engañado. Porque estos eran, hermano amado, hombres que se habían vestido de esa manera. Y ahí nosotros vemos los 5 ministerios. Hermano, desde una figura vemos los 5 falsos ministerios, que así como hay verdaderos, también hay falsos. Y entonces yo quiero que usted me acompañe a Josué capítulo 9, versículo 4. Josué capítulo 9, versículo 4. Y entonces solo leo la base, dice, versículo 3. Mas los moradores de Gabaón, cuando oyeron lo que Josué había hecho a Jericó, a Jai y Jai, usaron su astucia, pues fueron y se fingieron embajadores y tomaron sacos viejos sobre sus asnos, cueros viejos de vino, rotos y remendados, zapatos viejos, recocidos en sus pies, con vestidos viejos sobre sí, y todo el pan que traía para el camino era seco y mohoso. Entonces usted lee sacos viejos, cueros viejos, zapatos viejos, vestidos viejos y pan mohoso. Ahí están los 5 ministerios. Vestidos viejos, que representan el ministerio falso apostólico. Cueros viejos, el ministerio falso profético. Zapatos viejos, el ministerio falso evangelista. Sacos viejos, el ministerio falso pastoral. Y pan mohoso, el ministerio falso magistral. Ahí usted puede ver automáticamente los 5 falsos ministerios. Pero hay otra figura preciosa. En la carta del apóstol Judas, hermano de Jesucristo, que escribió esta carta preciosa. Entonces Judas, que es solo un capítulo, hermanos amados, versículo 12, dice, voy a leer desde el 11. Hay de ellos, porque han seguido el camino de Caín, se lanzaron por el lucro en el error de Balaán y perecieron en la contradicción de Coré. Estos son manchas en vuestros ágapes,
que comiendo impúdicamente con vosotros se apacientan a sí mismos. Nubes sin agua, llevadas de acá por allá, por vientos, árboles otoñales, sin fruto, 2 veces muertos y desarraigados, fieras ondas del mar que espuman su propia vergüenza, estrellas errantes para las cuales está reservada eternamente la oscuridad de las tinieblas. Entonces, número 1, nubes sin agua, estrellas errantes, fieras ondas del mar, árboles sin fruto, 2 veces muertos. Ahí están los 5 falsos ministerios. Nubes sin agua representan los falsos apóstoles. Estrellas errantes representan los falsos profetas. Fieras ondas del mar representan, hermano, los falsos evangelistas. Árboles sin fruto representan los falsos pastores. Y 2 veces muertos y desarraigados representan los falsos maestros. Entonces, usted se puede dar cuenta que ahí están los 5 falsos ministerios. Pero hay otra figura preciosa. Segunda de Corintios, capítulo 11, versículo 20. Hermano, yo espero que usted anote y después, si usted no encuentra la figura, escudriñe la palabra y ahí va a encontrar la figura. Segunda de Corintios, capítulo 11, versículo 20. Pues toleráis si alguno os esclaviza, número 1. Si alguno os devora, número 2. Si alguno toma lo vuestro, número 3. Si alguno se enaltece, número 4. Si alguno os da bofetadas, número 5. Los 5 falsos ministerios. Esclaviza, falsos apóstoles. Enaltece, falsos profetas. Toma lo vuestro, falsos evangelistas. Devora, falsos pastores. Bofetea, falsos maestros. Hermanos amados, 5 falsos ministerios en 2 de Corintios capítulo 11 versículo 20. Y así podemos ver, hermano, diferentes figuras de los falsos ministerios. Hay otra figura, solo se la doy por tema tiempo. Josué capítulo 10 versículo 16. 5 reyes. ¿Qué sabe qué hizo Josué? Dice que los metió en una cueva. Josué capítulo 10 versículo 16. 5 reyes. Y cada uno de esos reyes representa un falso ministerio, para que usted lo pueda escudriñar a la luz de la palabra. Entonces, voy a dar la base bíblica de los falsos apóstoles, de los falsos pastores, de los falsos profetas, de los falsos evangelistas, de los falsos pastores y de los falsos maestros. Segunda de Corintios capítulo 11, versículo 13. Porque estos son falsos apóstoles, óigalo bien, obreros fraudulentos que se disfrazan como apóstoles de Cristo. Mire qué tremendo. El apóstol Pablo está hablando de los falsos apóstoles. Apocalipsis capítulo 2, versículo 2. Yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia y que no puedes soportar a los malos. Y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, que eran falsos apóstoles, y los has hallado mentirosos. O sea, la iglesia de Éfeso tenía un discernimiento tremendo. Probaba a los espíritus, probaba a los que eran verdaderos y a los que eran falsos apóstoles. Pero ahora veamos Primera de Juan, capítulo 4, versículo 1. Primera de Juan, capítulo 4, versículo 1, para hablar acerca de los falsos profetas. Amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus, si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. ¿Se da cuenta? Ahora el apóstol Juan está hablando de los falsos profetas. Y muchos han salido por el mundo, hermano, y Juan estaba hablando hace 2000 años. ¿Cuánto más ahora en este tiempo final hay falsos profetas? Óigalo bien, falsos profetas que le dicen al Señor, así dice el Señor, y el Señor no ha dicho nada, y tiran lazo delante del pueblo. Por eso repito, hermanos, tenemos que aprender a discernir. A no todo se le dice amén. A no toda, hermano, hay que discernir las profecías. Los maduros discernamos las profecías. ¿Cuáles son de Dios y cuáles son buenas intenciones de la hermana Conchita? ¿Cuáles son del alma
y cuáles son del Espíritu. Hermano, pero también así hay falsos profetas que dicen Jehová dice y Jehová no ha dicho nada. Mucho cuidado. Pero hermano, Mateo 24:11, Jesús lo dice. Usted sabe que Mateo capítulo 24 es el capítulo de la escatología. Es el capítulo donde el Señor habla acerca del fin. Y entonces Mateo 24:11, y muchos falsos profetas, dijo Jesucristo, se levantarán y engañarán a muchos. Por eso, hermano, yo no creo en los profetas que andan sueltos. No lo creo. Hermano, el ministerio magistral, pastoral, evangelístico, profético, se tiene que sujetar al ministerio apostólico. Míreme la mano. Cada uno de los dedos representa un ministerio. Y entonces el apóstol es el que cierra la mano, ¿sí? El que sella la mano. Entonces, hermano, no pueden haber falsos, ministros sueltos. Que ahí hay un pastor, pero no tiene cobertura. Que ahí hay un profeta, pero no tiene cobertura. Que hay un evangelista, que hay un maestro. No, hermano. Eso no es así. La palabra apostólica dicha por el apóstol Pablo, perito arquitecto de la iglesia, que está vigente hasta el día de hoy, hermano, nos enseña que hay 5 ministerios. Y que, hermano, el que guía la cabeza es el apóstol, el que trae la doctrina del cielo a la tierra. El apóstol, hermano amado, el que juzga las cosas. El apóstol, hermano, el que sienta la doctrina apostólica. Entonces, cuidado, porque van a haber falsos profetas. Porque andan sueltos. Cuidado con los que andan sueltos y no tienen cobertura. Hermano, no se trague las cosas. Disciérnalas. Segunda de Timoteo 4:3. Veamos a los falsos evangelistas. Segunda de Timoteo 4:3. Porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias. Entonces, hermano, cuidado, porque van a tener comezón de oír. Usted sabe que el evangelista tiene la capacidad de tirar la red, ¿sí? Y hermano, y tira la red y presenta a Cristo, presenta el plan de salvación para que las personas se salven. Pero hoy en día hay muchos falsos evangelistas. Y la gente tiene comezón de oír. Pero cuidado, porque hay falsos evangelistas y ahí se introducen también falsos maestros. Hermano amado, ¿por qué? Porque dice la palabra, no sufrirán la sana doctrina. Y entonces, hermano, usted y yo tenemos que tener cuidado de eso. Ahora vean, falsos pastores. Jeremías capítulo 2, versículo 8. Jeremías capítulo 2, versículo 8. Los sacerdotes no dijeron, ¿dónde está Jehová? Y los que tenían la ley no me conocieron. Y los pastores se rebelaron contra mí. Y los profetas profetizaron en nombre de Baal y anduvieron tras lo que no aprovecha. ¿Quiénes son estos? Los falsos pastores. Está hablando de los sacerdotes, no dijeron ¿dónde está Jehová? Y los que tenían la ley no me conocieron. Y los pastores se rebelaron contra mí. Y los profetas profetizaron en nombre de Baal y anduvieron tras los que no aprovecha. Mire qué tremendo. Falsos pastores. Y por último, falsos maestros. Segunda de Pedro, capítulo 2, versículo 1. Pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros que introducirán encubiertamente herejías destructoras. Óigalo bien, herejías destructoras. Y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina. Mire qué tremendo. Herejías destructoras. Y entonces, ¿qué significa eso? Y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina. Entonces nos damos cuenta a la luz de la palabra que hay falsos ministerios. ¿Y qué tenemos que hacer, hermano? Tener sabiduría, discernimiento de espíritu
para no caer en el movimiento de la falsedad. Ya vimos falsos ungidos, falsos hermanos, falsos ministerios. Solo le voy a dar la base bíblica y será tema de otro día. Deuteronomio capítulo 5. Deuteronomio capítulo 5, versículo 20. Falso testimonio. Mire qué tremendo. Deuteronomio capítulo 5, versículo 20. No dirás falso testimonio contra tu prójimo. Cuidado cuando usted habla falso testimonio en contra del prójimo. Cuidado. Y Proverbios capítulo 25, 18. Proverbios 25, 18 dice la palabra: martillo y cuchillo y saeta aguda es el hombre que habla contra su prójimo. Falso testimonio. Entonces, cuidado, no le creas cuando otra persona hable mal de otra persona delante de ti y esa persona no esté. Porque eso puede ser falso testimonio. Salmos 27, 12. Salmos 27, 12. Mire lo que dice. Salmos 27, 12. No me entregues a la voluntad de mis enemigos, porque se han levantado contra mí testigos falsos. O sea, hay testigos falsos que se levantan contra ti o contra mí. Y Proverbios 19, 5. Hermano, si algún día le llaman a usted y le dicen, le voy a pagar para que usted testifique contra esta persona, y eso no es verdad, cuidado, cuidado, hermano. Se mete a problemas con el cielo. No sea falso testigo. Proverbios 19, 5. El testigo falso no quedará sin castigo, y el que habla mentiras no escapará. No sea testigo falso, hermano. No sea testigo falso. Falsos miembros. Filipenses 3, 18. Mire qué tremendo. Filipenses 3, 18. Falsos miembros. Dice la palabra: porque por ahí andan muchos, de los cuales os dije muchas veces, y aún ahora los digo llorando, que son enemigos de la cruz de Cristo. Falsos miembros. Van a la iglesia, pero son falsos miembros, son enemigos de la cruz de Cristo. Y Gálatas capítulo 1, versículo 8. Gálatas capítulo 1, versículo 8. En este minuto que me queda, dice la palabra: mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. En otra versión dice un evangelio falso. Óigalo bien. Os anunciare un evangelio diferente. Otra versión dice un evangelio falso. ¿Y eso qué significa? Falsas doctrinas. Y hoy en día, hermano, hay una cantidad de doctrinas que recorren por toda la tierra. Cuidado, nosotros tenemos que amar la verdadera doctrina. ¿Sabe qué decían el grupo de los fariseos, de los saduceos, de los escribas? ¿Quién es este que trae nueva doctrina? Porque oían de la voz de Jesús hablar la palabra, y para ellos era nueva doctrina. Hermano, nosotros tenemos que amar la doctrina, que es la doctrina apostólica y profética. Entonces, Hebreos capítulo 13, versículo 9, dice la palabra del Señor: no os dejéis llevar de doctrinas diversas y extrañas, de doctrinas falsas, porque buena cosa es afirmar el corazón con la gracia, no con viandas que nunca aprovecharon a los que se han ocupado de ellas. Entonces termino. Estamos viviendo el último tiempo de los postreros tiempos, de los postreros días. En los postreros días, dice el apóstol Pablo. Y estamos viviendo el movimiento de la falsedad. Tengamos mucho cuidado y pidámosle al Señor que nos ayude para permanecer en la verdad, permanecer en la palabra, permanecer en la fe, permanecer en el amor, permanecer, hermano, en el consejo de la palabra de Dios, permanecer en Cristo. ¿Para qué? Para que no seamos llevados por cualquier viento de doctrina y arrastrados como niños espirituales. Termino, hermano. Que el Señor bendiga su palabra, el Señor ministre tu vida y que esta palabra te sirva a ti y me sirva a mí para poder discernir
el tiempo que estamos viviendo, que es el tiempo final, donde el tiempo es peligroso, pero hoy más que nunca necesitamos que la lámpara, que es la palabra, nos guíe y nos ilumine. Padre, gracias por tu palabra, gracias por tu pueblo, gracias, Señor, por esta enseñanza preciosa y hermosa a nuestras vidas. Que aprendamos a permanecer en la palabra, a permanecer en la fe, a permanecer en el amor, a permanecer en el consejo de tu palabra, a permanecer en la doctrina apostólica y profética, a permanecer en la verdad, Señor. Como dice tu palabra, permaneced en mí y yo en vosotros. Ayúdanos a permanecer en ti, Señor, y a tener cuidado, a tener discernimiento. Ministra discernimiento a nuestra vida, Padre, para poder discernir el mover falso. En el nombre de Jesús, guarda a tu pueblo, cuida a tu pueblo de todo movimiento de falsedad, Señor. Levanta, Padre, al liderazgo, levanta las ayudas ministeriales, Padre, con discernimiento de espíritu, con discernimiento, Señor, entre lo que es verdadero y lo que es falso. Te lo pedimos y te lo rogamos en el nombre de Jesús. Y toda necesidad, Señor, de tu pueblo, sé propicio, obra poderosamente, mueve tu mano a favor de tu pueblo, Señor. Donde hay enfermedad, ministra sanidad. Donde hay escasez, ministra bendición y abundancia. Donde hay, Señor, tristeza, soledad y luto, ministra gozo y alegría, Padre. Fortalece y levanta tu pueblo, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Que el Señor te bendiga, pueblo del Señor, te guarde, y solamente recordarte que el día de mañana a las 7:30 tenemos nuestro tiempo de oración e intercesión, y el día jueves nuevamente a recibir el consejo de la palabra. Feliz noche, bendiciones, pueblo de Dios.